Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Feliz viernes! Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Emilio Saldaña, el Pisu. Bienvenidos a una edición más de Generación H, transmitiendo completamente en vivo desde los estudios de Heraldo TV. Me da mucho gusto, además, poder presentar a nuestros invitados y al tema. Hoy tenemos un tema espectacularmente interesante. Significa hablar de todo el reto de acceder al conocimiento a través no solamente de las tecnologías de la información. De hecho, vamos a hablar de cómo accedemos al conocimiento en lo análogo y cómo lo hacemos hoy también en lo digital. Y para ello tengo, además, unas invitadas de lujo y déjenme darles, por favor, la bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¡Feliz viernes! Muy bien. Hola, bien, gracias. Les voy a pedir si me hacen, por favor, el favor de compartirnos nombre y la carrera que estudiaron. Bueno, yo me llamo Adriana Cubij Vargas Buitrón, prefiero que me digan Cubij. Bien, Cubij, bienvenida. Mi nombre significa Flor que asciende en Mije y estudio el cuarto semestre de la licenciatura en Pedagogía en la FES Acatlán. Qué bonito nombre. Bienvenida. Gracias. Mi nombre es Montserrat Alvarado Martínez, prefiero que me llamen como Monse. Bien. Y bueno, soy de la carrera de Ciencias de la Informática de la UPIXA del Politécnico, Instituto Politécnico Nacional. Bienvenidas a Generación H y me da mucho gusto además poder platicar con ustedes. Gracias. Y el tema que traemos para el programa del día de hoy no es un tema menor, es justamente, como comentaba al principio, la posibilidad de acceder al conocimiento y la manera en la que lo hacemos. Hoy tenemos por un lado la posibilidad de acceder a él a través de tecnologías de la información, es decir, conectarnos a Internet y justamente acceder a distintos recursos de información y de conocimiento. Hoy aprendemos en muchos casos muchas cosas a través de Internet, pero está también el acceso al conocimiento, podríamos incluso decir de manera tradicional, es decir, a través de libros e impresos. Sin embargo, hoy entre lo digital y lo análogo ha habido una especie de revolución y de conciencia en términos de la importancia justamente de acceder al conocimiento. ¿Cómo ubican hoy ustedes este reto, entendiendo como brecha digital, para que estemos todos de acuerdo, la posibilidad que tengamos en un momento todos, un país, por ejemplo, de estar todos conectados, todos tener acceso a tecnología y a tecnologías para la información y poder hacer uso de ellas? Y es un gran reto que tiene nuestro país, el tener una verdadera cobertura nacional de acceso a Internet. ¿Qué les significa a ustedes? ¿Qué opinan ustedes hoy del reto que hay justamente de que todos nos podamos conectar? Digo, definitivamente es muy importante el tener conocimiento, ¿no? O sea, los libros definitivamente se disfrutan, pero tener la información actualizada, estar al alcance de la mano, o sea, desde lo que es el celular, pues me parece aún más vital, porque sabes en tiempo real lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece esa la parte de la diferencia o la importancia de ese acceso a la información en tiempo real. ¿Tú qué opinas, Cubij? Bueno, para mí también es muy importante el acceso a la información, pero pues no todas son las mismas realidades y en todo México se puede acceder de la misma manera. Hay personas que la brecha digital pues obviamente aún no la dominan y también hay comunidades, como nuestro país es multidiverso, en el que el Internet todavía no llega. Claro. Entonces, y también la capacitación para que se pueda acceder a un smartphone o a una computadora, pues es difícil. Entonces, para mí también es muy importante seguir teniendo la información en físico, sí, y sobre todo dándole la difusión a la cultura, porque si bien acceden a una información, pero también hay otras maneras de acceder al conocimiento y también a la cultura. Eso que estás diciendo es muy importante, Cubij, porque últimamente, justamente con la llegada de las tecnologías para la información, se ha manejado mucho la bandera justamente de que, y coincido además, en que son habilitadoras del acceso al conocimiento y democratizadoras en ese sentido. Todos, en la medida en la que te puedas conectar, todos tenemos los mismos derechos de conectarnos y tener acceso al conocimiento. Pero tú dices algo muy interesante. La brecha digital no es necesariamente un impedimento para el acceso al conocimiento, ¿correcto? Sí. Esto es relevante, pero tú lo has vivido además muy de cerca. Sí, exacto. ¿Cómo se da hoy el acceso al conocimiento sin acceso justamente a plataformas tecnológicas?
Bueno, yo pienso que un acceso al conocimiento son los libros y muchas veces está centralizado el conocimiento, sobre todo en las urbes más importantes, en las ciudades, pero jamás nos hemos puesto a pensar cómo se descentraliza ese conocimiento y si existe el trabajo de otras personas que se dediquen a hacerlo. Creo que descentralizar el conocimiento es descentralizar los libros y la cultura en un solo centro de organización y llevarlo a estas comunidades que son más alejadas. Ok. ¿Qué opinas, Monse? Por supuesto, sí, llevar ese conocimiento a comunidades que en definitiva no tienen el acceso a internet o a un celular o incluso no existe luz en esas comunidades es muy importante porque obtienen el conocimiento a través de los libros. Pero bueno, de pronto el tener acceso a la información a través de medios electrónicos te permite tener actualizada la información. Correcto, te permite actualizarte dependiendo de incluso si estudias alguna carrera, si eres doctor, si necesitas alguna clase de especialización o no sé, se me ocurren los cultivos, ¿no? O sea, de pronto tener acceso a la información actualizada de cómo efectuar alguna tratamiento de plagas o algo por el estilo, creo que también es muy importante, es muy valioso. O sea, obviamente ambos son muy valiosos. Sí. Como lo que son los libros, que pues a mí me encanta como ojearlos, pero también la parte de la actualización, ¿no? Sí, claro, que ese es un aspecto muy importante. De hecho, los invito y las invito a que veamos juntos esto que preparamos nosotros precisamente acerca de la brecha digital y la relación que hay con el acceso al conocimiento. Vamos a verlo y regresamos. ¿Cómo sería tu vida sin una computadora o sin acceso a Internet? Una locura, ¿no? Si bien el mundo avanza y las telecomunicaciones y dispositivos alcanzan niveles inimaginables, hoy en día la distancia entre quienes tienen acceso y quienes no se le conoce como brecha digital. La idea de brecha digital se originó en los años 90 y se traduce en el rezago social de la tecnología. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el 2017, 45.4% de los hogares en México cuentan con computadora, en proporción con el total de hogares. Es decir, menos de la mitad de los hogares tienen una computadora. El no acceso a la tecnología también es una forma de exclusión social y sus principales causas son los bajos ingresos y la falta de educación y habilidades digitales. Y justamente por eso es importante el tema que estamos platicando el día de hoy, porque la brecha digital y la relación que hay con el conocimiento es muy importante. La posibilidad de acceder al conocimiento, no solamente conectados a Internet, es sumamente importante. Y para todo esto, para esta filosofía del acceso al conocimiento y la cultura libre, tiene unas reglas, digamos, filosóficas muy interesantes. Se basa en 4 y se las quiero compartir enseguida. La primera es la libertad 0, que es la libertad de ejecutar, de utilizar el conocimiento, de utilizar el producto resultante de este conocimiento. La libertad 1 es la libertad de estudiar y poder realizar cambios una vez que entendí mejor este producto o conocimiento generado. La libertad 2 es la libertad de ayudar, de distribuir copias de eso que yo generé como conocimiento de manera libre. Y aquí hay algo muy importante, porque estamos hablando lo mismo de un programa informático que de un libro, que de una canción, que de un poema. Y la libertad 3, que sería la cuarta, y ahorita les explico por qué, que es la libertad para contribuir con tu comunidad en este conocimiento que tú generaste. Y aquí les quiero compartir un detalle bien interesante. Esta libertad, si vieron, están listadas del 0 al 4. Y la libertad 0, que es la libertad del acceso al conocimiento como la primer libertad, se pone en el número 0 porque digamos que para todo efecto no es listable en la medida en la que quisieras borrarla. Esa debería ser una libertad inalienable. No me puedes borrar de la lista, me puedes no permitir reproducir de repente, me puedes no permitir generar copias. Lo que no me puedes prohibir es el acceso al conocimiento y por eso la lista va del 0 al 3, aunque son 4 libertades. ¿Cómo has vivido tú? Y vamos empezando a platicar del proyecto en el que tú has trabajado de bibliotecas digitales, que es espectacular. Y lo quisiera hacer justamente desde esta perspectiva que nos presenta el reportaje de inicio. ¿Cómo percibes tú el acceso al conocimiento desde la perspectiva del no acceso a Internet?
Bueno, para mí es muy importante también decir que como universitarios tenemos un compromiso social, sobre todo con el contexto y la realidad en la que vivimos. Correcto. Entonces yo hablo desde mi contexto y desde mi realidad. La primera biblioteca que abrimos pues fue en un lugar, en una ranchería que se llama Texas, y esta biblioteca pues tiene un acervo bibliográfico muy importante, y lo que nosotros hacíamos pues era buscar donadores, que ellos nos dieran libros, y así armamos un acervo muy grande. Entonces obviamente la comunidad no tiene acceso a internet y sobre todo a esta pues inmediatez, ¿no?, de la brecha digital. No es como que los libros y el internet estén peleados, ¿no? O sea, no es como que estén al extremo. Yo creo que podrían trabajar juntos, pero también es muy importante saber que no todos están entre las mismas condiciones que estamos en lo urbano. Entonces, para mí se ha significado un trabajo pues muy arduo, pero también que he disfrutado bastante toda la gestión de este proyecto, de las bibliotecas. Ahorita platicamos más al respecto de estas bibliotecas. Montse, ¿tú qué prefieres hoy día? ¿La lectura de un libro en digital o la lectura de un libro en análogo? ¿Tú crees que van a morir los libros? ¿Están destinados a morir? Yo creo que no están destinados a morir, sin embargo, es más fácil tener un libro en un iPad o en un dispositivo para leerlo, o sea, de esos libros que son enormes, que estarlos cargando completamente, ¿no? Ese es un buen punto, sí. Pero no hay como, pues, disfrutar el ojeo de cada uno de los libros, de las páginas, ¿no? Sin embargo, te puedes adentrar en el conocimiento, o sea, independientemente si es digital o es un libro físico, creo que cuando disfrutas de la lectura es independiente. O sea, me gusta mucho la parte de disfrutar un libro, de perderte en la historia del libro, y no solamente en una historia como tal, sino adquirir conocimiento de diferentes épocas, ¿no? O sea, porque también correcto, claro. Totalmente de historia y de cosas actualizadas. Puedes tener todo ese conocimiento al alcance de tu mano. Entonces, como bien decías, o sea, de acuerdo a tus circunstancias, son las facilidades que tienes, ¿no? Claro, por supuesto. Afortunadamente he tenido la facilidad de pronto tener acceso a la información, pero también tiene como su punto, digamos, débil, ¿no? En el que tienes acceso a la información, pero a veces es información falsa. Entonces también es como, ¿qué haces con esa información? ¿No? A veces... Claro. No sé, es como, sí perderte en los libros, que pues, un libro escrito por algún autor que no sé, de cualquier género, dices, está súper padre, pero de pronto te encuentras con información que no es real, ¿no? Y que no sabes en qué información creer para... O bueno, incluso también te encuentras con tanto mundo de información que no sabes cómo procesar. Te entiendo perfectamente. Kubi, tú, entre la experiencia de leer en digital y leer en impreso, ¿qué beneficios encuentras en ambas? Bueno, como había dicho ella, creo que hay demasiada información ahora con el internet. Y uno de los problemas es pues la verificación de información, porque puede haber demasiada, pero pues podemos ocupar muy poca. En mi experiencia, siempre, desde hace muchos años, prefiero sobre todo leer en digital, consultar los libros en la biblioteca de mi facultad y leerlos en digital. Para mí es más fácil eso. Esa es una buena combinación. Bueno, aquí en el programa hacemos normalmente un ejercicio al que le llamamos Vox Populi, y lo que hacemos es salir a preguntarle a la gente temas relacionados con el de nuestro programa, y en este caso justamente salimos a preguntarle a la gente, ¿tú prefieres leer en papel o en digital? ¿Y tú crees que lo digital va a terminar por reemplazar al papel? Los invito a que vean las respuestas que nos compartieron y ahorita las platicamos acá. A mí me gustan ambas también. En digital se me cansan más los ojos por la luz que da, y papel me gusta más tenerlo en físico. A mí en papel. A mí también en papel. Y a mí también en papel. En digital porque es más accesible con el celular. A mí en papel porque me gusta coleccionar libros. Pues he notado que me gusta leer más como literatura, novelas y así en papel. En papel, porque no sé, siento que es más cómodo y cansa menos la vista. Es más fácil pasar las hojas y no te cansas la vista. Ajá. Y en mi caso, que uso lentes, también me cansa mucho el estarlo leyendo digital. Sí, pues creo que la pantalla te cansa más, y aparte siento que es más padre tenerlo el libro físico.
Hijo, es interesante porque me parece que las opiniones en ambos lados son válidas. Yo particularmente disfruto ambas, como que por ejemplo las novelas y historias y cosas por el estilo me gustan en libro impreso. Y como ustedes mismas también comentaban, el acceso a la información, a las noticias, a lo actualizado, pues evidentemente se hace mucho más sencillo hacerlo en lo digital. Pero, Cubi, quisiera que platicáramos ahora sí de lleno en el sentido de dónde nace la idea de tú involucrarte en un proyecto de bibliotecas comunitarias. Es más, comencemos definiendo qué es una biblioteca comunitaria, que es el proyecto en el que tú has estado trabajando. Bueno, yo llevo desde hace un año trabajando en este proyecto. Ajá. El título es porque la biblioteca no es mía, no es de nadie, sino es de toda la comunidad. Ok. También es muy importante recalcar que del pueblo de donde yo soy, que es Tlahui, está regido por usos y costumbres. Ok. Entonces, pues obviamente se prestan servicios sin pago alguno. Ok. Y es muy importante para mí pues trabajar desde mi carrera y también desde mi conocimiento pues para la mejora de la transformación social dentro de mi comunidad. Entonces, hace un año yo estaba como en conflicto de que sentía que tenía muchísima teoría en mis manos y muchísimo conocimiento en mis manos, pero no existía una praxis en la que pues yo viera la teoría tangible o la sintiera tangible. Entonces fue así como también mi historia de vida, que por muchos años estuve involucrada en bibliotecas, pasaba la tarde allí y estas bibliotecas también funcionaban como centros de cultura y donde proyectaban películas, había obras de teatro y varias cosas así. Entonces, para mí fue muy importante seguir trabajando desde lo que yo conocía, que eran los libros, porque siempre le he tenido demasiado amor y demasiado cariño a la literatura. Y fue así como nació el proyecto de ese conflicto, sobre todo porque como universitarios tenemos un compromiso social muy importante, siendo células transformadoras que contagien a otras de buenas intenciones. Ok, ¿cómo funciona una biblioteca comunitaria? Bueno, nosotros tenemos la experiencia de que este año nosotros dimos la donación de los libros a la Ranchería de Texas. Ellos se encargaron la autoridad se encargó más que nada de poner el espacio, el inmobiliario y el transporte. Entonces, pues obviamente nos hemos enfrentado al reto de que no tenemos personal capacitado o personal que esté de tiempo completo en ese lugar. Sí. Pues porque no existen los recursos para pagarlo. Y a veces hay gente que presta servicio dentro de la ranchería y ellos pues se dedican a abrir la biblioteca un rato, a hacer la consulta con los niños o los propios maestros de la primaria y de la secundaria. ¡Qué maravilla! Montse, en temas justamente de acceso a la información desde un punto de vista más hacia la educación, ¿tú consideras que, por ejemplo, en el caso de los servicios digitales, debería de tener costo? ¿Debería no tener costo? ¿Cómo concibes tú poder tener acceso al conocimiento, en este caso, del lado de las plataformas digitales? Pues yo creo que debería ser algo gratuito, o sea, el conocimiento debería ser totalmente gratuito. La especialización tal vez debería tener un costo porque de alguna manera pues también tienes que vivir de algo, ¿no? Ok. Pero el que tú tengas acceso en cuestión de educación a ciertos elementos que te permitan desde la parte básica comenzar con tu carrera educativa, o bueno, al menos en mi caso, creo que es muy importante el tener bibliotecas digitales, el tener todos los libros como al alcance de las manos, totalmente desde mi computadora, desde mi celular, ¿no? Justamente por ahí va un poco mi siguiente pregunta, porque ¿cuál sería para ti, teniendo y viviendo en un contexto en el que hay acceso a la información tecnológicamente hablando, cuáles serían los retos que tú consideras ahí inmediatos para garantizar el acceso al conocimiento? Bueno, hoy en día es la parte del Internet, o sea, eso es indispensable. Creo que el Internet debería ser gratuito para todos, porque el acceso a la información debe ser un derecho, no un privilegio, ¿no? Claro. Entonces, el que tú tengas ese acceso a la información, de alguna manera te enriquece
y enriquece al pueblo en la cuestión del conocimiento y enriquece al pueblo en la cuestión de especialización y de poder salir adelante en todos los aspectos, ¿no? En diferentes carreras, no solamente en cuestión de informática, sino ya nos estamos basando en el resto de las carreras. Claro, que eso es finalmente una de las grandes maravillas de tener justamente acceso a tecnologías de la información. Kubik, en tu caso, ¿cuáles serían los retos inmediatos del acceso al conocimiento, considerando que a través de las bibliotecas comunitarias ustedes ya dan un primer gran paso precisamente en acercar ese acceso, facilitarlo? Pues yo creo que uno de los retos es que siga funcionando esa biblioteca, que obviamente se siga dándole seguimiento y al proyecto, ¿no? Que siga habiendo recursos también dentro del propio contexto, pues para seguir haciendo que funcione, y no solo que funcione como un centro de conocimiento, sino un centro de cultura, porque pues la cultura y el conocimiento son la base para muchas cosas, y sobre todo la educación es un pilar fundamental en nuestra sociedad. ¿Y la gente cómo ha recibido el proyecto? ¿Cuáles han sido las reacciones? Bueno, nosotros el proyecto lo iniciamos en enero, entonces la autoridad lo recibió con demasiada responsabilidad y con mucho compromiso, sobre todo, para seguir trabajando. Y fue así también como nos ofrecieron hacer otra biblioteca en otra ranchería vecina. Entonces sí están demasiado involucrados en el compromiso en la educación. Hay mucha labor social involucrada justamente en mantener vivos este tipo de proyectos. ¿Cómo logran ustedes transmitirle a la gente local el espíritu, incluso no solamente para visitarlos, sino convertirse en todo caso en bibliotecarios o en voluntarios? ¿Cómo generan esto? Bueno, eso es creo que uno de los retos a los que nos enfrentamos y el siguiente escalón que queremos dar, porque pues esa es la barrera, la falta de recursos, la falta de personal capacitado, pero esperemos que el proyecto se siga esparciendo, sobre todo cuando se dé a conocer en estos espacios. Pues bueno, justamente te invito y las invito a que veamos juntos una cortinilla que preparamos sobre el bibliotecario. ¿Cuál es la labor social que llevan a cabo? Y regresamos y platicamos. Este concepto de brecha digital tiene aproximadamente 15, 20 años que se maneja en México. Hemos visto que han tenido un impacto significativo en la medida de que mayor número de personas pueda acceder a contenidos, pueda acceder a recursos electrónicos, pero aún así falta mucho por trabajar. Aún con toda la conectividad que existe en el presente, muchas de estas personas no conocen o no saben cómo acceder a esa información. Entonces, ¿qué significa? Sigue habiendo cierta brecha digital, pero es más por una especie de ignorancia o de falta de capacidad o de capacidades para poder acceder a esta información. Al final de cuentas, no podemos pensar en disminuir una brecha digital si realmente no tenemos una cultura que nos mueva, que nos invite a consultar información en formato electrónico, no simplemente para el mero disfrute o goce, sino también para una formación integral de nuestra persona. Esta formación integral de nuestra persona precisamente está basada en la garantía que podamos tener de poder acceder al conocimiento, no solamente digital, sino por supuesto análogo. Y platicando de las comunidades, de las bibliotecas comunitarias, me llama la atención mucho que basan en gran medida el éxito que tienen en la recepción que le da justamente la comunidad en donde se instalan, y creo que mucho de ello depende de la labor de los voluntarios y de quienes se acercan y hacen la conexión entre el lugar y las personas. ¿Qué experiencias a lo largo de la implementación del proyecto te han llamado particularmente la atención, Kubik? Pues han sido bastantes experiencias donde también he conocido gente maravillosa, porque pues al inicio del proyecto nosotros hicimos una meta de 500 libros y esa meta pues ahora que la veo era muy mínima porque no solo se duplicó, sino la rebasamos completamente. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo lo inicié fue como de, bueno, voy a hacer un post en Facebook, y una amiga que es diseñadora, también de mi facultad, ella se dedicó a hacerlo y me dijo, bueno, aquí está, te lo paso. Y pues se compartió muy pocas veces y solo era como con gente cercana a nosotros, amigos, que me daban 1, 2, 3 libros o solo uno. Y así fue como fuimos recabando como varios, y ya al final de vacaciones de Semana Santa yo me llevé 2 maletas a Oaxaca llena de libros. Una de las experiencias más importantes que tuvimos fue que cuando en verano del año pasado
pues ya habíamos juntado nuestra meta, pero encontramos a un patrocinador que era una empresa de helados que se llama Gelato y está en Oaxaca. Y ellos nos dijeron, bueno, nosotros tenemos más seguidores en nuestras redes sociales, así que podemos lanzar también un post, y ese post se compartió muchas veces más que el nuestro. Entonces allí juntamos ni siquiera la mitad de la donación, casi muy importante parte de la donación. Pero también nos enfrentábamos a que pues no teníamos voluntarios que nos ayudaran a clasificar, a empaquetar y a limpiar los libros, porque llegaban las cajas, pero pues nosotros no, mi hermana y yo, que éramos las que estábamos involucradas en el proyecto, no dimensionábamos lo tanto que iba a ser de libros. Y me acuerdo muy bien que yo, como por grupos de WhatsApp o por Facebook, decía, oigan, alguien me quiere ayudar mañana en mi casa, y así fue como llegó mi vecina, y llegaron también varios amigos de Oaxaca, y ellos pues nos ayudaron a empaquetarlos, a limpiarlos, a clasificarlos. Entonces esas fueron de las experiencias durante el proceso más importantes que tuve. Qué increíble proyecto y qué increíbles resultados. Gracias. Además teniendo ahí Kubik. Montse, ¿cómo consideras tú el impacto que tiene en este caso el uso de las plataformas digitales para generar un mayor alcance y una conexión entre proyectos como el de esta biblioteca comunitaria? Bueno, precisamente como ella lo mencionaba, ¿no? O sea, a través de las redes sociales fue que ella empezó a adquirir libros. O sea, porque se compartió con la gente que tiene acceso a esas plataformas. Y entonces, bueno, creo que incluso se pudo quedar más grande, ¿no? No solo en voluntarios, sino en la parte de libros, ¿no? Si llega a más personas quieren colaborar. Siempre existen personas que quieren colaborar en proyectos tan padres como el que estás llevando. Y pues me parece que si la vas llevando de una manera adecuada, puedes lograr grandes cosas a través de las plataformas digitales. O sea, no solo en una causa como de libros, sino en causas más grandes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y hablando de plataformas digitales, les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo por Heraldo TV, y en las redes sociales estamos muy atentos a las consideraciones que tengan en términos de qué temas quieren ver, de qué quieren que hablemos, a quién quieren que invitemos para que platiquemos. Vamos a hacer un corte, regresamos. Esto es Heraldo TV, Generación H. Continuamos. Regresamos. Los invito a que veamos juntos esto que preparamos acerca de la biblioteca comunitaria en la Sierra Mije de Oaxaca. Y regresamos y lo platicamos. Ya van a ver. El conocimiento no debe ser un privilegio de pocos, sino el derecho de muchos. Somos células transformadoras que se contagian unas a otras, sobre todo para una transformación social. Estas son las palabras de Adriana Kubik Vargas Huitrón, estudiante de cuarto semestre de Pedagogía de la FES Acatlán y quien encabeza el proyecto de bibliotecas comunitarias. Primera biblioteca en la comunidad de su padre y abuela en la Ranchería, Texas, ubicada en el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mije de Oaxaca. La biblioteca se encuentra en un huequito del comedor comunitario, que ahora resguarda más de 4,000 libros, todos donados y en espera de ser leídos y hojeados. Pues bueno, más de 4,000 libros. En realidad, además de felicitarte, qué gusto poder a través de este tipo de plataformas, de este tipo de programas, compartir con la gente estos esfuerzos, porque evidentemente lo que querríamos es replicar lo más posible este tipo de proyectos. Y aquí quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo haces normalmente, Kubik, para estar llevando libros? Ya 4,000 ya se antoja en una empresa importante de esfuerzo.
Pues bueno, esos los conseguimos a través del patrocinador que tuvimos. Ok. Y la autoridad de mi comunidad nos dio el transporte, entonces eso nos ayudó muchísimo. Y ahora con la siguiente biblioteca, pues más instituciones como la UNAM han estado interesadas en el proyecto, entonces siento que va a ser una experiencia más fructífera que la anterior. Oye, está buenísimo. Y si alguien que nos esté viendo en este momento estuviera entusiasmado con la posibilidad de donar algunos libros, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, ahorita tenemos la página que se llama Bibliotecas Comunitarias y ahí nos ponemos de acuerdo. Antes lo que hacíamos era que yo estaba encargada de las donaciones de la Ciudad de México. Ok. Entonces me quedaba de ver con las personas en algún punto medio para ambos, generalmente en un transborde o en una estación del metro, y yo me llevaba mi mochila y ahí cargaba los libros y ya los llevaba hasta mi casa. Ok. Está espectacular porque compartir, permitir el acceso al conocimiento, todos ellos son hoy características que definen muchas de las cualidades del rollo de Internet, de conectarnos y la libertad de expresión. ¿Qué opinas o qué opinión te merece que compartamos todo este tipo de cualidades con justamente las herramientas iniciales del compartir conocimiento, que son los libros y el que sucedan en un efecto de mano a mano? Pues me parece una responsabilidad completamente importante. O sea, de verdad, un gran conocimiento implica una gran responsabilidad. Entonces, el tratar de aplicarlo en causas nobles como esta, me parece no solo una opción, sino algo que tenemos que hacer, ¿no? Como ciudadanos, como personas. A veces estamos solamente clavados en el yo, en mi conocimiento, en lo que yo puedo aportar, pero para mí. Okay. Y esta clase de acceso a la información nos permite replicar a través de las redes sociales, ayuda hacia otras comunidades que no tienen esa facilidad de acceso a la información como en las ciudades, ¿no? Y coincido completamente. Kubik, yo quisiera preguntarte, ¿queda claro con el esfuerzo y con el avance que el proyecto de ustedes tiene actualmente, que una biblioteca comunitaria no necesita precisamente del gobierno y no necesita del fondeo y la dependencia necesariamente de nadie en particular para poder existir y para poder darse? ¿Qué mensaje compartirías tú hoy con quienes nos están acompañando? Porque nos están viendo, por supuesto, pues autoridades, estudiantes. ¿Qué le compartirías con ellos a quienes probablemente les entusiasme la idea de que existan más proyectos de este estilo? Bueno, yo espero que el objetivo del proyecto, pues en un futuro se haga una red más importante en la región Mije. Y ya lo dije antes, una de las pues barreras a las que nos enfrentamos es la falta de recursos, a la falta de que no tengamos a alguien capacitado o alguien que esté al 100. Yo ahorita no puedo porque estoy terminando de estudiar la carrera. Bueno, estoy en cuarto semestre, a la mitad, pero espero en un futuro también seguir trabajando dentro de la comunidad. Y todo, quiero decir que la primera biblioteca ha sido una autogestión nuestra. No trabajamos en la primera biblioteca con ninguna institución. Y espero que en un futuro pues haya más recursos para la zona Mije y para la educación indígena. Si tuvieras que escoger entre recursos económicos, disposición política o exceso de emoción de voluntarios locales para el proyecto, ¿por cuál te irías? Creo que el primer escalón fueron los libros y eso es algo que hemos tenido cubierto desde hace mucho tiempo. Los voluntarios también son muy importantes porque nos hacen falta muchas manos para pues, hacer todo este proceso, pero también nos hacen falta mucho conocimiento para que puedan involucrarse dentro del proyecto y prestar tiempo en el espacio. Y la disposición política creo que es importante porque es una autoridad relevante. Entonces creo que elegiría las últimas dos. Si se pudieran elegir dos, elegiría esas últimas dos. Montse, ¿cuál sería un entorno o un escenario idóneo para el acceso al conocimiento si no dependiéramos del contexto que tenemos actualmente? Es decir, si no tomamos en cuenta el siempre se ha hecho así o el nunca se ha hecho así, ¿qué debería de suceder para que mañana pudiéramos amanecer y nos encontráramos con qué entorno para facilitar el acceso al conocimiento? Pues la parte de electricidad en todas las comunidades, que para empezar es algo súper importante. Segundo, el internet gratuito.
Y tercero, el no vetar a las redes, ¿no? A las redes, a la comunicación, o sea, la libre expresión en cuestión de conocimiento, en cuestión de acceso a las redes sociales. También el acceso a los libros y la digitalización de los libros, ¿no? Incluso yo, retomando un poco como el proyecto, ¿Sí? Creo que también sería muy padre que alguna sociedad económicamente te apoyara para digitalizar alguna parte del conocimiento, ¿no? Que no solamente se quedan en libros, sino, o sea, los libros están padres, pero pues se redactaron en su momento y ya no existe la actualización de esos libros. Entonces, tal vez alguna pantalla que te permita, algún iPad o algo por el estilo, que les permita como tener acceso a esa información, a digerirla más. Es muy interesante esto que comentas. ¿Tú has pensado en integrar dentro de la comunidad, de la biblioteca comunitaria, algún espacio digital o digitalizar parte del proyecto? Hasta ahora esa no ha sido una posibilidad y creo que pues está digitalizado en que el trabajo de donación y también de los voluntarios ha estado en redes, pero jamás lo he pensado. Creo que también es importante, pero también el contexto es diferente, ¿no? No es como que toda persona pueda o sepa pues con un iPad usar un iPad. Entonces el contexto es diferente porque casi siempre estamos en lo urbano, ¿no? Y estamos inmiscuidos dentro de nuestra realidad cuando pues hay otras realidades y otros mundos dentro de nuestro país. Claro, entonces, para mí no ha sido una posibilidad hasta ahora. Mi trabajo ha sido sobre todo la difusión y el fomento a la lectura. Pero además me parece maravilloso la observación que haces ahorita. Es importante que entendamos que existen dos grandes contextos o dos grandes canastas. El urbano, en donde por la consecuencia justamente de la urbanización hay mucho más posibilidad de tener servicios, particularmente de electricidad y de acceso a telecomunicaciones, y comunidades rurales que, entre otras cosas, por la falta precisamente de servicios básicos en muchos casos, el considerar incluso el acceso a Internet pues no aplica en muchos sentidos. Y justamente ese acercamiento y esa diferencia es una maravilla en el sentido de cómo podemos hacer y compartir el conocimiento desde su muy particular perspectiva. Quiero que compartamos lo siguiente, porque en ambos casos hay un fenómeno que se repite y que es muy interesante y positivo, el fenómeno de la cultura libre. Veamos cómo la cultura libre forma parte de la transformación social, muy relevante además. La cultura libre es una corriente de pensamiento que apuesta por la libre copia, distribución y comunicación de conocimientos, de expresiones artísticas con base en el principio del conocimiento libre, usados en Internet así como en diversos medios para su libre acceso. La cultura libre tiene como base el trabajo colaborativo, es decir, devuelve a la sociedad lo creado por ellos mismos, respeta el medio ambiente y promueve la igualdad de oportunidades, la equidad al compartir conocimiento, así como los medios para la creación. En consecuencia, la posibilidad de autonomía económica, cultural y creativa. El acceso a la información y cultura es imprescindible para el desarrollo intelectual, social y político de cualquier sociedad. La cultura libre apuesta por el desarrollo tecnológico como el cultural, reutilizando el conocimiento y experiencia adquirida por otras personas o grupos. Pues justamente platicábamos de cultura libre y de las reglas y filosofía en la que se basa la cultura libre, y hay un aspecto, hay un tema interesante alrededor de la cultura libre como para iniciar esta conversación al respecto, y es qué tanto constantemente confundimos lo libre con lo gratuito. Y estas 4 reglas o filosofía que les comentábamos es usar el trabajo y disfrutar los beneficios de su uso, como la primera, estudiar el trabajo, entenderlo y poder aplicar conocimiento adquirido de él. En un tercer caso, hacer y redistribuir copias totales o parciales de la información o la expresión o el programa. Y finalmente la cuarta, hacer cambios, mejoras e integrar estas mejoras y distribuirlas como un nuevo trabajo en este mismo círculo virtuoso que es precisamente el ir generando conocimiento con base en el que recibí y regresárselo a mi comunidad como una forma de agradecimiento, o es el pago por el uso, ¿no? Accedo al conocimiento, genero conocimiento y regreso conocimiento. Pero en este camino, y particularmente potenciado por las tecnologías de la información, tendemos un poco a confundir lo libre con lo gratuito.
Y si bien coincidimos que el acceso al conocimiento debe ser libre, esto no lo hace necesariamente gratuito. Les comparto un ejemplo muy rápidamente. Hasta hace poco, antes de que hubiera servicios musicales en línea y listo, solíamos guardar en discos duros cantidades espectaculares de canciones en MP3 que bajábamos de internet. Pero ahí justamente confundíamos lo libre, la libertad de escuchar la música, con lo gratuito. Pensar que porque la encontramos en internet, la bajamos y nos la quedamos y es nuestra. Y vaya, entra todo el tema de libertad de expresión de un lado y por el otro de propiedad intelectual y todo esto. Kubik, en las comunidades y en las bibliotecas, en la biblioteca comunitaria, ¿cómo percibes tú que se da justamente este entendimiento de compartir el conocimiento? Bueno, es muy importante también decir que yo accedí pues a una educación universitaria y a la educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que es la máxima casa de estudios de México y la máxima generadora de conocimientos. Entonces, sobre todo, casi siempre el conocimiento pues se queda guardado con nosotros y se queda solo como un saber enciclopédico, en lugar de que ese conocimiento lo ocupemos para una transformación social, para una praxis, donde la teoría y la práctica vayan de la mano. Entonces, el conocimiento para mí debe de ser un derecho de muchos y no un privilegio de pocos. Coincido completamente. Montse, ¿qué opinas? Bueno, el conocimiento sí debe compartirse y creo que no solamente a través de libros, o sea, incluso ya haciendo uso de los medios digitales, sí. Lo que es YouTube, por ejemplo, compartir tu conocimiento, o sea, creo que si tú lo estás adquiriendo, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué solo quedarte con ese conocimiento, no? A lo mejor si tienes alguna especialidad, alguna especialización, ahorita está como muy de moda la parte de transformación digital de las empresas, ¿no? Sí, claro, sí. Es una parte de transformar la cultura digital y la forma en que trabajan las empresas. Pero si tú tienes ese conocimiento, ¿por qué quedarte solo con ese conocimiento? Sino también ayudar a los demás, no solo en una empresa, sino en tu día a día con esa clase de conocimiento que tienes de transformación digital, de cultura, de información, de ese acceso a esa información, ¿no? Entonces, ¿coincides tú? Déjame entonces nada más preguntarte, ¿coincides tú con esta aseveración de que toda empresa o toda industria se está convirtiendo en una de software? Básicamente sí. Creo que todos están trabajando hacia lo innovador, ¿no? Hacia el no quedarse estancados, hacia actualizarse. Entonces, todos sí, de alguna manera estamos trabajando con la parte de software, la parte de informática y están tomando las especializaciones de esta parte de la transformación digital. Kubik, tú has comentado durante el programa un par de veces algo que me llama la atención. Entender justamente las diferencias del contexto para poder entonces a partir de ahí entender cómo percibimos el uso, la necesidad e incluso la dependencia a las tecnologías para la información. ¿Cómo consideras tú que en el contexto de tu comunidad podría integrarse de manera positiva el uso de las tecnologías para la información? Bueno, creo que hay muchos jóvenes también dentro de la región y dentro de mi comunidad que están trabajando con tecnologías, con aplicaciones para que se siga perdurando la enseñanza del MIGE. Sí. Ese es una herramienta muy buena para que se siga fomentando también la lengua, o también la radio comunitaria y también tienen un proyecto de televisión comunitaria en un futuro. Entonces sí, las tecnologías se pueden ocupar dentro del propio contexto, pero también es importante que se genere conocimiento desde la misma realidad en la que vivimos. Entonces para mí es muy importante que estos referentes intelectuales lleguen a jóvenes y a niños como yo, que puedan acceder también a una educación como la que tuve para generar conocimiento desde su propia realidad, desde su propio contexto, desde lo que conocen y desde lo que han crecido. No sabes cómo te agradezco que nos compartas esto. Gracias. ¿Cuáles serían, para quienes nos están viendo en este momento, qué mensaje compartirías tú si les interesa incidir de manera positiva en este tipo de filosofía de compartir conocimiento, sin importar qué estén estudiando? ¿Qué les recomendarías? Utilizar la información para el bien, ¿no? O sea, tal vez suena como muy idealista, pero creo que vivimos en un mundo muy egoísta en el que estamos con el yo-yo. Si podemos compartir nuestro conocimiento, de alguna manera nos retribuye ese conocimiento, esa
esa parte de ayudar es algo totalmente satisfactorio. Utilicemos, los que tenemos acceso a la información, utilicemos esta parte de la transformación digital, el conocimiento a la digitalización, toda esta parte para ayudar a buenas causas, para ayudarnos, porque al final pues somos una comunidad, ¿no? O sea, todos somos una sociedad y creo que de esa manera podemos aportar. Kubik, a quienes nos están viendo y les gustaría meterse en el reto de integrar una biblioteca comunitaria, ¿con qué se van a encontrar? Platícanos un poquito cuáles han sido los retos, además de lo que ya nos has compartido del día a día de montar esto. ¿Con qué se va a encontrar alguien que quiera montar esto en otro lugar? Bueno, creo que es una responsabilidad social muy importante que requiere bastante tiempo, pero tampoco es... Yo la he disfrutado bastante y tampoco ha sido... Pues no, siempre ha sido satisfactoria. Entonces siento que tienen que tener una responsabilidad y un compromiso social con el propio contexto en el que viven. Siento que esto se puede replicar, es una idea comunitaria y es una idea que a lo mejor se puede expandir. Las redes, como decías, me ayudaron muchísimo para pues, que se siguiera esparciendo y sobre todo para que se siguiera difundiendo el proyecto con las donaciones y con los voluntarios. Entonces creo que sí es un reto bastante importante, pero pues siempre ha sido muy satisfactorio seguir trabajando desde la trinchera que es la mía, que es la educación. ¿Cuáles son las redes sociales en las que te podemos encontrar? En mi Facebook me pueden encontrar como Kubik Vargas y está la página de Bibliotecas Comunitarias, donde pues subimos todos los ejemplares que nos han llegado, las donaciones y también las convocatorias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias además por acompañarnos en el programa Kubik, porque créanlo o no, a mí se me ha ido muy rápido, pero está comenzando a irse terminando. Nos queda todavía un ratito, eso sí. Montserrat, lo mismo, para los retos que tendría que enfrentar un joven actualmente saliendo a la calle después de estudiar, ¿cuáles son las habilidades digitales que hoy tú consideras son importantes tener desarrolladas? Ya no quedarnos con la parte, solo lo que viene en los libros o solamente lo que nos enseñaron en las clases, ¿no? Ok. Igual vuelvo a retomar la parte de actualizarse. O sea, porque sí te dan bases, pero te encuentras que en el mundo en general, en el mundo laboral, o sea, la actualización es completamente rápida, es tan rápida que mientras estás estudiando algo ya salió otra especialización, ¿no? Correcto. Entonces, creo que es una responsabilidad muy grande el estarnos actualizando, pero también retomando también la parte de la transformación digital, ya no es tomar a las personas como recursos, sino como personas. Entonces, eso creo que también es lo padre de la parte de transformación y del acceso a la información, ¿no? Sí, sí. Ya compartir el conocimiento, el tratar de estar innovándote cada día y que además ya no estés en un entorno en donde solamente tú eres el importante, ¿no? Coincido completamente. Y la conjunción de los esfuerzos que hay entre lo análogo y lo digital, digamos que podría darnos lugar a una cuestión híbrida. Y en el caso de las bibliotecas, existen bibliotecas híbridas de las cuales quiero que vean lo siguiente y ahorita regresamos y platicamos con nuestras invitadas al respecto. ¿Papel, digital o ambas? ¿Sabes qué es una biblioteca híbrida? Las bibliotecas híbridas son como todas las bibliotecas, pero complementan sus servicios y transforman sus acervos con nuevas tecnologías, sin perder su objetivo principal, el fácil acceso del usuario frente a la nueva sociedad de la información. Una sociedad del conocimiento, que se nutre de sus diversidades y capacidades. Cada sociedad cuenta con sus propios puntos fuertes en materia de conocimiento. Por consiguiente, es necesario actuar para que este conocimiento se mantenga vivo y conviva con este mundo, así como con el otro, el digital, el 2.0. Y bueno, entendiendo, porque justamente ese es el ejercicio de nuestro programa, que todo depende del contexto en el que sucedan las cosas, comentábamos ya con Kubik que en el caso de tu proyecto, pues el ejercicio de insertar lo digital y convertirlo en una biblioteca híbrida no está en este mapa todavía. ¿Cuáles son las cosas que tú has notado o los temas que la gente más disfruta en la biblioteca, Kubik? Creo que sobre todo los niños disfrutan demasiado los libros en ilustración. Entonces por eso es como que uno de nuestras
nuestros libros más importantes y acervos importantes, porque los niños disfrutan demasiado los dibujos y las historias que cuentan. También las enciclopedias han sido importantes porque sirven para consulta de los niños de la secundaria. Ah, ¿la están usando entonces ahora Sí. incluso como para soporte escolar? Sí, exacto. Pues es que la ranchería cuenta con primaria y secundaria y un albergue y preescolar, entonces pues se ocupa como un acervo escolar. Pero eso está increíble. Monse, vamos a comenzar ahora sí con las conclusiones. ¿Cuáles son los retos que crees que nuestro país tiene para reducir la brecha digital y acercar el conocimiento a la mayoría de los mexicanos? ¿Qué te gustaría que sucediera? Más que los retos, ¿a ti qué te gustaría que sucediera? El dejar una cultura egoísta. O sea, para empezar eso, compartir todo el conocimiento que tengamos. Sí. Y utilizar las redes sociales para buenas causas como esta, ¿no? Incluso pues encontrar a personas que puedan apoyarnos con la parte de la tecnología, porque o sea, independientemente del entorno en el que estén, creo que todos tienen el derecho y pues para el acceso a la información, ¿no? ¿Por qué no pueden tener un iPad y también estudiar en tiempo real de eso, de la secundaria, ¿no? Cosas nuevas, formas de enseñar también para los maestros, mantenerse como actualizados. Creo que es importante tener eso claro, o sea, qué tanta información podemos utilizar del acceso a la información y las plataformas digitales, sí, y qué tanto podemos abusar, porque también a veces abusamos demasiado, ¿no? O sea, en las zonas rurales que están totalmente en el celular, enfrascados en el celular y ya no conviven, ¿no? Ajá. Pero creo que sabiéndolo utilizar, porque es muy poderoso, sabiéndolo utilizar puedes ayudar a crear nuevo conocimiento, ¿no? Pues, Monse, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Kubik, muchas gracias por Igual, habernos muchas acompañado. gracias ¿Qué por el mensaje espacio. compartes? Además, te están viendo seguramente. Bueno, hay muchos mensajes que quiero compartir, pero sobre todo que se siga priorizando por la educación y por el fomento a la lectura dentro de las comunidades y dentro de todas las realidades que existen en nuestro país. Pues bueno, te agradezco mucho Gracias. y les agradezco a las dos bienvenidas a este programa y espero que podamos volver a platicar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomarnos una selfie, porque pues digital, por Ok. supuesto, Heraldo TV, de acuerdo. arranque de proyecto, y queremos estar recordando quiénes son nuestras súper invitadas de lujo. Ay, creo que yo... Por acá. Mejor por acá. Ok. Ok, donde tú Ok. quieras. Sí, ¿Lista? ahí está. Ahí estamos, sonriendo. Listo, ya estamos. Les agradezco muchísimo y les agradezco muchísimo. Yo soy Emilio Saldaña y les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Como todos los días los veo a las 6 de la tarde. Soy Emilio Saldaña y nos vemos en el siguiente programa de Generación H. Mis redes sociales son @pisu y ya las estaba yo dejando ahí de fuera, me estaba despidiendo ahí solo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa. Existe vida en Marte. Hemos ahora sobre las enfermedades.